Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Edith Gamboa Saavedra, doctora en Filosofía, Universidad Industrial de Santander, UIS Bucaramanga, magíster y especialista en Derecho del Externado, filósofa y abogada UIS. Graduada primera promoción de la Escuela de Filosofía, escritora de artículos en la revista Filosofía UIS y ponencias en eventos académicos internacionales. Estimada profesora Edith, bienvenida. Muchas gracias, Hernando. Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Para abrir la conversación se compartirá el siguiente fragmento de Blumenberg. En el MacGuffin, indicado solo a través de su simple identidad, se condensa un secreto que justifica todo dispendio, toda actividad, toda dimensión de la vida, en virtud del suspense de la acción. Un hombre es portador de un conocimiento, de un material, de una fórmula, de un croquis, que se supone son terriblemente importantes. Se comprende que también los filósofos tuvieran y deban tener sus MacGuffins, para mantener el trabajo del pensamiento y el deseo de su resultado. Profesora Edith, ¿de dónde es esta frase y qué nos quiere decir? Bueno, esta frase es de un artículo de Blumenberg, el filósofo, en su artículo El ser, un MacGuffin. Entonces, esta frase, digamos, nos lleva también a un autor de cine, o a un cineasta muy conocido que es Alfred Hitchcock, y que él cuenta una historia donde, por ejemplo, la audiencia podrá recordar qué es aquello que le llama la atención cuando se inicia una historia de intriga, digamos, puede ser policíaca o de investigación, que se quiere saber algo, y eso que le interesó al principio de esa historia, que llamó su atención, puede ser literatura, cine, que llamó su atención y que le hace estar allí como pendiente, como queriendo saber más, como queriendo descubrir, como con esa emoción. Bueno, eso es el MacGuffin, que llama Blumenberg. Por supuesto, Blumenberg lo usa para este concepto de ser del libro de Heidegger, y ya veremos por qué. Estimada profesora Edith, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desea plantearles? Bueno, la pregunta es para la audiencia, Hernando: ¿cómo mantener el deseo de pensar? ¿Cómo mantener el deseo de pensar? Esta es la pregunta. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, El ser, un MacGuffin, cómo mantener el deseo de pensar.
¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, profesora Edith Gamboa? Bueno, hay una historia cortica, interesante, que, como digo, cuenta Hitchcock en Blumenberg, y es esta historia de dos viajeros. Uno de ellos tiene una maleta y va a dejar la maleta en donde se guardan todos estos equipajes. Entonces, pues el otro, que es su compañero de viaje, le pregunta, bueno, ¿y qué llevas en la maleta? Y a su vez el compañero le dice, yo llevo un artefacto para cazar leones en las montañas Adirondacks. Bueno, ya cazar leones es problemático, pero lo que nos ocupa en este momento es, llevo eso en la maleta. Y el otro le dice, bueno, pero es que allá en las Adirondacks no hay leones. Ah, bueno, pues yo tampoco llevo un MacGuffin, yo tampoco llevo el artefacto. Entonces, ¿qué pasa? Con esta historia, digamos, habían dos opciones principalmente. Una opción, que se iniciara toda una gran conversación a raíz de lo que se lleva en el equipaje, en la maleta, una conversación que puede devenir en muchos aspectos, en muchas cosas, descubrimientos, y en pasar bien un viaje largo en tren. Y lo otro, no, pues ahí no, esto no lleva nada y punto. Y quedarse vacíos, aburridos, sin actividad ninguna en este largo viaje en tren. De esta manera, pues lo que va a decir Blumenberg es que eso es un MacGuffin. ¿Qué cosa? Como eso que aparentemente tendría la maleta y que empieza a desencadenar toda una historia o una conversación o una historia del cine, de la literatura. Y este concepto de MacGuffin, Blumenberg va a decir, o lo va a transponer a la filosofía, hacia la filosofía. Y va a decir que el ser, ese gran concepto del ser, que siempre estudiamos y que consideramos un concepto lleno, un concepto maravilloso y un concepto totalmente vigente en filosofía y en muchas disciplinas, pues va a decir el ser es un MacGuffin, como una especie de crítica velada a Heidegger, diciéndonos el ser actuó como un MacGuffin, eso que nos encanta, que nos encantó leer, estudiar, analizar, y que estamos esperando más y que habíamos quedado esperando más, habíamos quedado esperando una segunda gran parte, como la primera, o otro libro, algo, pero que quedó allí. Y teníamos ese MacGuffin, eso es lo que va a decir Blumenberg, ojo. Luego de puntualizar, como su merced lo menciona, el hecho como de entender qué nos quiere decir Blumenberg con el MacGuffin desde el ser, que es como lo sustancial, lo sustancioso ahí, ¿cómo ser consciente de ello y a dónde nos lleva a la final ese deseo mismo? Bueno, volviendo por ejemplo a la maleta, si se tuviera la opción de que esconde algo magnífico, algo especial, o sea que no se sabe que no hay nada, sino que se esconde algo magnífico, especial, algo que en realidad da para conversar el tema y pasar el largo viaje en tren o el largo viaje de la vida, sin ese castigo, le dice Blumenberg, del aburrimiento, sino más bien con mucho suspenso, con mucha intriga, con mucho interés, con mucha emoción, pues dice Blumenberg que esa pareja estaría jugando, si ese hubiera sido el caso, el juego del MacGuffin. Entonces ahí miramos la pregunta, ¿se vale jugar este juego? ¿Qué implicaciones tendría? Este juego de la tensión que debía ir construyendo durante largas horas de viaje. O sea, el MacGuffin resulta, en este caso, de una conversación, en un ejercicio de diálogo. Exactamente, con el pensamiento o la creencia de que en esa maleta hay algo. Así se desencadena todo. Y fíjate que no tenemos que ir, digamos, únicamente a la filosofía o únicamente a la literatura de Hitchcock, sino que podemos mirar muchas veces en las relaciones interpersonales. Cuando alguien dice, te invito a tomar un café, pero resulta que no toman el café, inclusive no lo alcanzan ni a tomar, pero se desencadena una serie de eventos o de situaciones, pueden ser favorables o no, donde ese primer algo llamativo que tenía, que era la invitación a tomar café, o la maleta llena de dinero que se pierde y nadie sabe dónde está, pero se desencadena toda una realidad sociopolítica y todo lo demás, pues ese viene siendo el MacGuffin, un concepto que tendría muchas más implicaciones si le diéramos, digamos, unas mayores interpretaciones y alcances, porque realmente de este filósofo Blumenberg, digamos, podemos tomar muchos aspectos, mucho de lo que él estudia, pero este no ha sido el más analizado y estudiado. De hecho, pues yo lo compartí en una ponencia que realicé en un encuentro con la Sociedad Hispanoamericana de Blumenberg,
y que esperamos que el próximo año salga un capítulo del libro junto con los capítulos de las demás personas ponentes para poder compartir, por mi parte, pues este concepto de MacGuffin, y viene, como digo, del ser, que este gran concepto del ser, pues resultó siendo así en consideración de Blumenberg. Un MacGuffin, cito, justifica todo dispendio, toda actividad, toda dimensión de la vida, en virtud del suspense de la acción. Entonces, como digo, la audiencia estará recordando aquello que le llamó la atención, aquel, digamos, por ejemplo, un tiquete de circo que desencadena la historia, una joya preciosa escondida que no se sabe dónde está y desencadena la historia, el misterio o algo que se tiene por descubrir, y muchas veces eso ya pasa a un segundo plano y sigue un concurso de hechos. Pero esto pasó a un segundo plano, digamos, esto que se considera MacGuffin pasó como a un segundo plano, y es el proceso, el detalle, la experiencia, el proceso que se vive, que se siente, lo que, digamos, resulta teniendo la mayor importancia, y al final de esta historia quizás eso que había empezado siendo lo llamativo, lo importante, ya no lo estaba tanto, sino que vinieron otros aspectos, otras cosas a considerar u otras vivencias. Pero el MacGuffin, entonces, ¿solo se puede entender desde la filosofía o también en otras disciplinas? Bueno, ahí esto es lo maravilloso de Blumenberg, porque toma el concepto del cineasta y de la conversación que habían tenido en su momento Hitchcock y Truffaut, y ¿qué hablan ellos? Que ese MacGuffin es como esa presencia óptica, eso que se ve, eso llamativo, pero que realmente, y aquí viene la clave de este concepto, que realmente allí quizás no hay nada. Pero no se trata de una nada vacía, sino que es una nada calificada, una nada cualificada. Eso es lo que dice, que lo encubierto se justifica por los misterios que sí han sido descubiertos por el hondo y largo camino del ser. Y por ejemplo, en filosofía, el ser, la búsqueda de sentido del ser, pues ha sido ese infalible MacGuffin, pues nos dice Blumenberg, capaz de convocar a todos los públicos más fieles, los públicos diversos, los más esperanzados, y los más esperanzados también de una segunda parte, un segundo libro. Entonces, pues es como diciéndonos, el ser de Heidegger nos sobró así para él, para Blumenberg. Estaba la pretensión luego interrumpida de agotarlo, pero el autor supo en buen momento que es el fragmento y no la completitud lo que ha caracterizado a esas grandes obras filosóficas sobre el ser, obras que de los presocráticos como Parménides, Heráclito, pues encontramos entre muchas otras. Y cito a Blumenberg donde nos dice, el demorarse ha acreditado ser el sentido del camino. Es decir, como digo, el proceso es la recompensa, Hernando. El tesoro no es lo que está al final, es el camino, es la conversación misma. O sea, no se tiene que llegar propiamente a un fin, sino que lo que se disfruta es el medio, el camino. En efecto, Hernando, el tesoro a encontrar es ese tesoro de saber, o sea, como fin es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión. Ahora bien, pueden resultar muchas cosas, digamos favorables, desfavorables, cosas diferentes, pero ya pasa a ser un segundo plano. Yo exploré una de las historias de Hitchcock porque yo dije, bueno, voy a aplicarlo al autor que nos cita Blumenberg, de un libro llamado Prohibido para nerviosos. Tiene varios capítulos y escogí una historia que se llama El perro murió primero. ¿Qué pasa? Allí empieza la historia con una alfombra llena de sangre. Una alfombra llena de sangre que nunca apareció en toda la historia, pero que es lo que desemboca o lo que hace desembocar todos los hechos. Y esta alfombra llena de sangre, hay una protagonista que se llama Dot. ¿Qué pasa? Ella dice que accidentalmente mató a un animal, pero la alfombra llena de sangre, al principio, cuando todavía está, tiene rastros de una persona humana. Y a partir de ahí se desemboca todo. Entonces, ahí hago la exploración del concepto como una especie de aplicación práctica con una historia del otro autor, de Hitchcock, para poder también mirar todo eso que sucede con el deseo del descubrimiento. Y sucede que se intensifica ese ocultamiento lógico mediante una presencia óptica, mientras algo que aparece, que se ve, ese misterioso objeto, esa carta, ese portador del secreto que a veces sucumbe con el secreto y todo, y nos deja como, bueno, y entonces, y bueno, ¿y aquí qué pasó? Y yo también me pregunté lo mismo. Yo dije, bueno, y entonces,
¿cómo me van a decir esto? ¿Cómo me van a decir esto? Pero yo dije, bueno, yo voy a usar al MacGuffin como MacGuffin. Y eso fue lo que hice para la ocasión que te comenté del encuentro internacional. Pero no se trata de algo que no exista, sino de algo que es como esa ilusión y eso que desencadena o da lugar a otros aspectos y pasa ya a un segundo plano. Entonces, ¿por qué ha dejado esa maleta allí mirando pues los dos viajeros? ¿Por qué ha dejado esa maleta allí si no contiene nada? ¿Qué es lo que le otorga sentido al MacGuffin? ¿Lo que las personas piensan o si de verdad es tal o existe como tal? Ahí caben todas estas reflexiones. Y con el concepto del ser, las personas esperarían que el concepto del ser no fuese un MacGuffin como dice Blumenberg, sino que entre tantos conceptos que hay, este sí sea el concepto. Pero bueno, esa es como la crítica velada que hace a Heidegger. El MacGuffin proporciona pues ese suspense a la acción. Y bueno, no puedo, digamos, continuar sino como con un interrogante, Hernando, no sé qué piensas. Si filosofía es filosofía y literatura es literatura, o si filosofía es filosofía y cine es cine, porque es de donde se trae el concepto de este mundo artístico, ¿cómo se puede eso transponer a la filosofía así nomás? Este concepto de MacGuffin. Y allí pues viene la respuesta de Blumenberg, que nos dice, se comprende también que los filósofos tuvieran y deban tener sus MacGuffins para mantener el trabajo del pensamiento y el deseo ante su resultado, para mantener esa acción, ese trabajo, ese encantamiento, esa motivación, ese deseo de seguir haciendo las cosas, investigando, proponiendo, analizando, todo el quehacer filosófico. Y ya los resultados los desconocemos, pero ese camino, ese proceso es como lo que más nos queda. O sea que el MacGuffin también podría ser como esa chispa que genera esa intriga por continuar investigando, analizando, reflexionando. Exactamente, y ahí vienen dos conceptos fundamentales, la curiosidad, que es la que mantiene esa chispa, esa vivacidad, ¿sí? Y el no aburrimiento, porque si no, es como los viajeros. Listo, no hay nada en la maleta, no pasó nada, no hay nada, y pues será dormir todo el viaje, ¿sí o no? Por lo pronto, pues, y para pues, participar del pensamiento de Blumenberg a este respecto, pues yo también me apunté al juego, como lo he hecho en esta conversación filosófica, de presentarlo al MacGuffin como MacGuffin. Un gran ejercicio, estimada profe. Pero entonces, ¿qué quedaría por decir al final de toda esta conceptualización del MacGuffin como tal? Bueno, que hay que seguir estudiando este concepto tan interesante porque tiene muchas aplicaciones. Fijémonos solamente dos. Una, por ejemplo, en la parte psicológica del MacGuffin, cómo se puede ahondar en esto y todas las implicaciones que llevaría, lo psicológico y por ese camino también las neurociencias. Y por otra parte, juntando la teoría política, la filosofía política y la ciencia política, también cómo este MacGuffin ha operado con ejemplos claros y concretos y qué implicaciones, qué alcances tiene, ¿cierto? Y no solamente la parte del cine y la literatura que nos encanta también y que nos llena, nos deja un grato placer de poder leer estas historias y poder estar metidos y decir, bueno, yo considero que esto es lo que pasó, esto es lo que va a pasar y resulta que al final de pronto es otra cosa, un resultado inesperado. Pero se disfrutó ese camino, se tuvo como esa ilusión y puede llevarse a un resultado que puede ser inclusive mucho más favorable. Piense la teleaudiencia que a veces cuando entró por primera vez a algo tenía una expectativa muy pequeña y resulta que se abrió un amplio panorama de posibilidades. Y usted no pensaba que eso iba a pasar solo por hacer algo que de casualidad o por obligación de pronto le tocó hacer. Como también está tener la ilusión hacia algo y después descubrir que eso no era tal. Ahí nos dice Blumenberg, para solucionar eso, dice, no hay que tomarse eso como de vida o muerte. Para superar la decepción no hay que tomárselo como tan de vida o de muerte, dice Blumenberg. Bueno, eso ya estaría en cada quien, porque cada quien decide qué es su forma de vida buena y qué es lo que toma como función de su vida. Hay una frase con la que su merced también nos estaba proponiendo y que nos dice... Blumenberg nos dice que la curiosidad es la inquietud del aburrimiento
el MacGuffin es su epifanía. Es algo que nunca se termina de revelar, pero que queremos seguir descubriendo. El aburrimiento será el justo castigo para quien no quiera dejarse seducir por el suspense, para quien considere un sinsentido la pregunta por el ser. En concreto, ¿qué nos quiere decir esta frase? Bueno, que sí hay que dejarse llevar por esa pregunta en el tema que se esté. En este tema pues es el gran tema del ser, el gran tema del ser. Hay que dejarse llevar por esa pregunta, por esa inquietud. Y, por ejemplo, una persona que esté en 11 grado y esté diciendo, yo quiero estudiar filosofía, pero lo dudo, pero no lo sé. En filosofía nunca te vas a aburrir. Siempre vas a tener ese encantamiento, esa posibilidad, esa acción, ese descubrimiento, búsqueda de sentidos, diferentes sentidos, ¿sí? Y como dice la frase, pues, es lo que inquieta al aburrimiento, el MacGuffin, para que la vida no sea como algo plano o algo que está predeterminado, sino que al contrario, hay muchas cosas por descubrir, por analizar. Entonces, de ahí se partiría a que el MacGuffin, en síntesis, es como esa motivación que debería haber y que deberíamos tener cada uno, no de tenerlo como algo ajeno, sino apropiarlo en nuestro quehacer incluso cotidiano. Bueno, considero que sí, con la advertencia de Blumenberg de que no es exactamente como algo de vida o muerte y que no es exactamente como va a suceder durante todo el desarrollo o a finalizar, sino que fue algo que, para empezar, que llamó la atención, que dominó la curiosidad, que quiso como tener ese punto, esa chispa para ir más allá. Profesora Edith, de verdad que agradecemos estos valiosos aportes que nos ha dado, además de que tanto en el programa con el que ya habíamos hecho el tema de la Amazonía y el programa de hoy, de verdad incluso es un orgullo contar con la primera egresada de la Escuela de Filosofía en estos 23 años que llevamos. Su merced tenerla aquí también, créanme que es un orgullo contar también con sus aportes, profe. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestra invitada, profesora Edith Gamboa. Es un honor para mí también estar aquí y un saludo de nuevo para ti, Hernando, y toda nuestra audiencia. Esperamos contar nuevamente con un nuevo espacio para seguir con este MacGuffin, como hemos dicho en el programa de hoy, generar nuevo pensamiento, nuevas reflexiones, nuevas críticas y bueno, que nunca pare ese deseo de pensar, de ser conscientes también de este ejercicio. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.